Muy buenas, amigos. Aquí estamos nuevamente unidos, reunidos, religados en esta serie de videos metafísicos, cuyo tema principal es la filosofía hermética, según el libro El Kybalión, tal vez el más famoso del siglo XX en cuanto a esoterismo. Una obra breve, pero llena de significado y de poder. El Kybalión, que contiene los 7 principios del universo según Hermes Trismegisto, el avatar de Egipto, el maestro de maestros, que se pierde la noche de los tiempos, su memoria y su leyenda. Muy bien. Entonces, hemos visto ya que el universo está formado por 7 principios que se conectan entre sí en forma perfecta, funcionando todos al mismo tiempo en todas partes. Es decir, no hay situación que no sea mental, que no se corresponda con algo en un nivel superior o inferior, correspondencia. Que no vibre, no hay nada inmóvil. Que no sea un grado de un nivel entre un polo y otro. Que no se mueva en un ritmo constante y equilibrado y armónico. Así como se mueven los planetas, el sol, las estaciones. Todo obedece al ritmo. Quinto principio hermético. Y finalmente, quedan los últimos dos. Causa y efecto. El karma famoso. Y para la ciencia es la base de todos los fenómenos. Toda causa tiene un efecto, todo efecto tiene una causa. Siempre que sucede algo, hay una razón por la cual eso sucede. Nada es azar, nada es porque sí. Cuando algo sucede y no conocemos el por qué, obedece una ley desconocida, pero no quiere decir que sea casualidad. Y finalmente la generación, los dos principios, femenino y masculino, para crear. El universo fue creado, padre y madre, dos principios, y nace el hijo, la manifestación. Séptimo principio hermético, generación. Y ahora vamos a ver un detalle importante y clave del hermetismo. Un detalle importante de los adeptos, de los iniciados, de los místicos, de los ocultistas, que es la transmutación mental. Cuando hablamos de transmutación, sabemos que nos estamos refiriendo a esa tradición conocida como la alquimia. Durante mucho tiempo estuvo cerrada en pequeños círculos. La alquimia que buscaba transmutar y transformar los metales, especialmente el plomo, que era un metal de poco valor, poco atractivo, tosco, denso, en un valor superior, que es el oro. Obviamente que la alquimia es todo símbolo, todo simbólica. La máxima aspiración alquímica era transformar al alquimista. Lo que se buscaba era que el alquimista se vuelva una dimensión más avanzada de sí mismo, se transformara de la tosquedad
en la sutileza del espíritu. Entonces, espiritualizar a su propia materia a través de los procedimientos de la alquimia. Y nosotros vamos a ver lo que es la alquimia mental. Cómo cambiar la mente. Cambiando la mente, cambia el universo, porque sabemos que el universo es mental. No sé si el universo en su totalidad, pero al menos el universo que tiene que ver con nuestra propia experiencia. Por eso es clave la transmutación. Bien. Vamos a leer entonces un aforismo del Kybalión, el cual dice así: la mente, así como todos los metales, la mente, así como todos los metales y demás elementos, pueden ser transmutados de estado en estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. La verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un arte mental, el Kybalión. Voy a repetir esta importante frase tomada de la tradición hermética y que dice así: la mente, así como todos los metales y demás elementos, pueden ser transmutados de estado en estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. La verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un arte mental. Y dice así la explicación. Vamos a ver y les voy a ir leyendo y explicando este capítulo. Dice así: como indicamos anteriormente, los hermetistas fueron los verdaderos creadores de la alquimia, de la astrología y de la psicología. La psicología original, no la que se ve ahora, ¿no?, que es bastante superficial, sino la psicología del estudio del alma, el alma y sus niveles también, ¿no? Algo de eso se puede vislumbrar un poquito en la obra de Aristóteles, que algunos dicen que quizá tampoco sea de Aristóteles, pero bueno, porque tiene unas cualidades muy pertenecientes más a unas influencias neoplatónicas o de otras corrientes más espirituales. Pero es muy interesante el Tratado del Alma, Peripsique, la obra de Aristóteles. Pero por supuesto había muchas más obras que hacían referencia, ¿no? El Fedón, por ejemplo, es una obra muy interesante y rica. El Fedro y el Fedón son diálogos de Platón. Todos los textos, todos los autores estos griegos, ¿no?, toda la filosofía griega es hermética. Cuando uno ve estos principios, lo ve presentes en esa filosofía. Una filosofía de una influencia mistérica, influencia de los misterios de Leusis, los misterios de Delfos, el oráculo de Delfos, en esos lugares donde se hacían esas iniciaciones, y la tradición hermética, digamos, influenciando desde Egipto, y la órfica de Orfeo, entre los ritos o conocimientos de la zona de Grecia, Tracia y Asia Menor. Bien, dice así, entonces, como indicamos anteriormente, habiendo sido, dice, Hermes, el fundador de las escuelas
de todas esas escuelas, como la alquimia, la astrología, la psicología, lo atribuyen a Hermes, ¿no? Conocido como Tot entre los egipcios. De la astrología ha derivado la astronomía moderna. La astronomía. De la alquimia ha surgido la química. Y de la psicología mística, la psicología moderna. La psicología mística es la psicología esta del alma, la psicología antigua. Mas no debe suponerse que los antiguos fueran unos ignorantes respecto a lo que las escuelas modernas creen de su exclusiva propiedad. Dice, las inscripciones grabadas en las piedras y monumentos de Egipto prueban concluyentemente que los antiguos poseían el más perfecto conocimiento acerca de la astronomía, mostrando la construcción de las mismas pirámides, una relación estrechísima entre sus designios y su conocimiento de la ciencia astronómica. Voy a repetir esta frase, dice así. Las inscripciones grabadas en las piedras y monumentos de Egipto prueban concluyentemente que los antiguos poseían el más perfecto conocimiento acerca de la astronomía, mostrando la construcción de las mismas pirámides, una relación estrechísima entre sus designios y su conocimiento de la ciencia astronómica. Hoy cada vez se ha comprobado más. Este libro es del año aproximadamente 1900, pero piensen que un siglo después, hoy en día ya se ve el posicionamiento de las pirámides, tanto las egipcias como también nos sucede con las mayas, pero en el caso de las egipcias hay una posición tan perfecta, tan relacionada con las estrellas, que habría que tener un conocimiento muy preciso del cielo, o sea, astronómico, para poder hacer lo que ellos hacían en cuanto a ubicación, en cuanto a cálculos matemáticos e incluso geométricos. Las proporciones mismas. Tampoco debe suponerse que ignoran la química, pues los fragmentos de antiguas escrituras descubiertas muestran que estaban los egipcios muy familiarizados con las propiedades químicas de los cuerpos. En una palabra, sus teorías respecto a la física han sido posteriormente verificadas y confirmadas por los últimos descubrimientos de la ciencia moderna, sobre todo en lo que se refiere a la constitución de la materia. Lejos de ignorar los llamados modernos descubrimientos psicológicos, los egipcios estaban muy al corriente de todo ello, especialmente en ciertas ramas que ignoran completamente las escuelas modernas, y sobre todo en ciencia psíquica, la que tanto está confundiendo a los psicólogos de hoy en día y haciéndoles confesar al fin que después de todo bien puede haber algo de cierto en ello, lo que hoy llamamos parapsicología, telequinesis, telepatía, fenómenos de toda clase relacionados a la mente que escapan a veces a la explicación que la ciencia todavía puede llegar a dar, salvo hipótesis. Bien, vamos a corrernos un poquito acá. Dice así. Lo cierto es que, además de la química, astronomía y psicología, esto es la psicología en su aspecto de función cerebral, los antiguos poseían un conocimiento trascendental de la astronomía que se llamó alquimia y de psicología trascendental titulada psicología mística. Estoy leyéndoles una fotocopia que la tengo de mis 18 años. Fue cuando por primera vez me dieron este libro. Una persona que podría
mencionarla y de alguna manera un pequeño homenaje, eh, un recordatorio. Estoy buscando ahora un texto en Word para poder leer mejor porque se me complica leer la fotocopia, pero la persona esta era un psiquiatra que contactó con mi padre y yo tenía 18 años y tenía una enorme sed de conocimiento y de saber las respuestas, la verdad de todo. Yo leía cosas, leía sobre ovnis, leía sobre espiritualidad, sobre psicología, filosofía. Quería saber, digamos, de dónde venía todo, qué había de cierto en cada cosa, en la religión, en la ciencia. Y este hombre, que se llamaba Adolfo Quiatek, que ya está en otro plano, hace muchos años, varios años, él yo le dije en una especie de reunión que teníamos, de charla así, de amistad, que me permitía a veces recibirme en su casa, me dice, le pregunto directamente, Adolfo, quiero saber la verdad, quiero saber la verdad. Y agarró, pensó, se levantó y buscó un libro de la biblioteca y me lo dio para que le saque fotocopia y es esta fotocopia. Como verán está marcada. Y bueno, desde ese día hasta el día de hoy, este libro ha sido una luz para mí. No para mí, para miles de personas, sino así millones en el siglo XX, porque tiene una enorme influencia. Así que estoy agradecido y mi homenaje va para esa persona que se presentó como un mensajero, como un canal, como nos pasa a todos, y me acercó esta literatura, ¿no? Que me abrió la puerta a otras cosas. También un gran libro por ese tiempo fue A los pies del maestro de Jiddu Krishnamurti, que también me lo alcanzó una amistad que tenía. También leí un texto sobre los gnósticos, este movimiento tan conocido ahora, que había, digamos, el movimiento de Colombia, pero que de alguna manera eso también me arrojó eh, ideas o luz sobre que había algo más, ¿no? Había algo más allá de lo tradicional y lo ortodoxo, de lo que se veía en las religiones o el conocimiento científico. Y bueno, acá estamos entonces. Eh, Todo esto vino porque yo estaba leyendo esta fotocopia porque me trae mucho cariño las marcas, pero se me complica leerlo porque es una fotocopia que tiene muchos años y en su momento tampoco fue muy bien sacada. Entonces, lo que sucede es que no estoy leyendo bien. Voy a ver si lo puedo ver que tengo acá en Word. Vamos a ver la transmutación mental, ¿sí? Bien, entonces dice, lo cierto es que, ahí habíamos quedado, ¿sí? Dice, lo cierto es que además de la química, astronomía y psicología, esto es la psicología en respecto de función cerebral, los antiguos poseían un conocimiento trascendental de la astronomía, ¿sí? Que se llamó alquimia, y de la psicología trascendental titulada psicología mística. Y no solamente poseían este conocimiento interno, sino también el externo, siendo este último el único que conocen los hombres de ciencia modernos. Entre los muchos aspectos y tópicos de conocimientos secretos de los hermetistas se encuentra lo que se conoce como transmutación mental, de la que vamos a tratar en este capítulo. Bien. A ver, voy a mover esto porque no lo veo.
Entonces, dice así. Transmutación. Es el término generalmente empleado para designar el antiguo arte de transmutar los metales, especialmente los de poco valor, en oro. La palabra transmutar significa cambiar de naturaleza, de sustancia y de forma, convirtiéndose en otra. Transformarse en otra cosa, del diccionario famoso Webster, está tomada esta definición. Y de acuerdo con esa definición, transmutación mental significa el arte de transformar o cambiar los estados, cualidades, formas, condiciones mentales, etcétera, en otros. Así que podéis ver que la transmutación mental no es otra cosa que una especie de química mental. Y si preferís el término, una forma específica o especial, práctica, de psicología mística. ¿Está? Más esto tiene un significado muchísimo mayor de lo que parece a simple vista. La transmutación alquímica en el plano mental es tan importante en sus efectos que, de ser conocida, sería uno de los estudios más importantes para el hombre. Y esto no es más que el principio. Veamos por qué. El primero de los 7 principios herméticos es el de mentalismo, que afirma que el todo es mente, que el universo es mental, lo que significa que la única realidad que se oculta tras todo cuanto existe es mente, y el universo en sí mismo es una creación mental. Esto es, existe en la mente del todo. Consideraremos este principio en las sucesivas lecciones, pues ahora vamos a estudiar sus efectos. Suponiendo que dicho principio fuera cierto, después se va a estudiar cuál es el basamento mental, eso lo vamos a ver en próximos videos. Pero en este video vamos a ver cómo funciona la transmutación mental, ¿sí? Cómo se producen efectos de transmutación mental. Ahora vamos a estudiar sus efectos suponiendo que dicho principio fuera cierto. Si el universo es de naturaleza mental, entonces la transmutación mental debe ser el arte de cambiar o transformar las condiciones del universo. Trátese de la materia, de la energía o de la mente. Así que esa transmutación no es otra cosa que la magia. De la que tanto han hablado los escritores antiguos en sus obras místicas, pero acerca de la cual daban tan pocas instrucciones prácticas. Si todo es mental, entonces la posesión del medio que permita transmutar las condiciones mentales debe hacer del maestro el dirigente y controlador de las condiciones materiales, así como de las operaciones llamadas mentales.
Es muy cierto que nadie, excepto los alquimistas mentales más avanzados, han alcanzado el grado de poder necesario para dominar las condiciones físicas más densas, tales como los elementos de la naturaleza, la producción y cesación de las tempestades, la producción y cesación de terremotos u otros fenómenos físicos de cualquier clase. Pero que tales hombres existieron y que existen es una cosa que no duda ningún ocultista, sea de la escuela que sea. Los mejores instructores aseguran a sus estudiantes que los maestros existen, con mayúscula maestros. Habiendo aquellos, ¿sí?, tenido estos maestros o estos instructores, estos grandes instructores, han tenido algunas experiencias personales que justifican esta creencia. Estos maestros no hacen exhibición pública de sus poderes, sino que por el contrario permanecen solitarios para poder así actuar y trabajar mejor en el sendero de la realización. Generalmente los grandes seres iluminados no están en contacto con las masas, se retiran al interior de sus espíritus, de la paz de sus vidas, en un proceso de elevación hacia otros niveles de conciencia, ¿no? Para poder trabajar mejor en el sendero de la realización, dice acá. Mencionamos aquí su existencia meramente para llamar vuestra atención acerca de que sus poderes son enteramente mentales y que operan en el sentido de la más elevada transmutación mental, según el principio del mentalismo. Dice así: según el principio del mentalismo, del Kybalión, que dice el universo es una creación mental. Mas los estudiantes y hermetistas de los grados inferiores al de maestro, que hoy podríamos decirle también en términos ocultistas, el adepto, es un ser ya muy avanzado, ¿sí? Los iniciados e instructores, que están, digamos, por debajo del nivel de maestro, pueden también actuar y obrar libremente en el plano mental. Acuérdense que el plano mental rige los planos inferiores, rige el plano material y rige también el plano astral. Después en un momento voy a hablar qué es el plano astral, que es un plano intermedio entre el físico y el plano mental. Es un plano que está vinculado a lo que nosotros vemos como emociones, como sensaciones, como sentimientos. Ese es el plano astral. Y ese plano está más vinculado a la materia, pero también tiene vinculación con la mente. Está en un plano intermedio, que a su vez tiene 7 subplanos. Hay obras sobre el astral y me pueden preguntar si quieren, donde publique este video, o me lo pueden preguntar en YouTube, qué obras puedo recomendarles sobre el plano astral. Una que yo recomiendo es la de Arthur Powell, la cual dispongo y se las puedo ofrecer, que es una compilación de todo el conocimiento teosófico sobre el plano astral y sobre el cuerpo astral. Bueno, dice así: todo cuanto llamamos fenómenos psíquicos, influencia mental, mentalismo, etc., son transmutación mental. Pues existe un principio único y nada importa el nombre que se dé a los fenómenos que se produzcan. El que practica la transmutación mental trabaja en ese plano, transformando condiciones y estados mentales
en otros, de acuerdo con fórmulas más o menos eficaces. Los varios tratamientos, afirmaciones, autosugestiones, etcétera, de las escuelas mentalistas, ahora está muy oscuro, más o menos. A ver, vamos a poner un poquito porque me molesta el brillo. Dice, los varios tratamientos, afirmaciones, autosugestiones de las escuelas mentalistas no son más que esas mismas fórmulas, muy a menudo imperfectas y empíricas, del arte hermético, ¿no? Acuérdense que este es un arte que tiene miles de años y que alguna gente lo ha empleado más o menos conscientemente, más o menos con conocimiento, o no, ¿sí? La mayoría de los que las practican, a estas afirmaciones, tratamientos, autosugestiones, son unos ignorantes comparados con los antiguos maestros. Dice, porque no poseen el conocimiento fundamental sobre la cual está basada esa operación. Por eso es que yo estoy dando a conocer este libro, porque hay gente que dice, ay, mirá, resale a tal, tocate acá, hacé tal cosa, repetí esta palabra. Pero claro, vos podés hacer eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero, ¿y un día te falló? ¿Entendés? Es mentira, Dios no existe, no sé qué, la mente. No, tampoco. A ver, para que algo funcione, primero hay que conocer la teoría. Lo que estamos viendo ahora es la teoría. Después viene la práctica. Una práctica sin teoría es una práctica caótica, porque no tiene conocimiento. El conocimiento debe regir la acción. Después puedes aprender de la experiencia, pero sobre una base. Y acá dice que la mayoría de la gente no sabe, lo hace, pero no sabe cómo. ¿Cómo es que se le da? ¿Cómo es que piensa algo, influye, transforma cosas y piensa a veces que pueden ser un milagro o una casualidad? Dice, no solamente los estados mentales de uno mismo pueden ser transmutados, según los métodos herméticos, sino que también puede hacerse esto con la mentalidad de los demás. Y efectivamente, todos sufrimos transformaciones mentales de cualquier índole. ¿Sí? Inconscientemente nos pasa. De pronto, nuestra cabeza cambió. Nuestro estado de ánimo cambió. Por lo general, ¿sí? Sucede, pero a veces conscientemente lo hacemos. A veces puede suceder inconscientemente, pero a veces puede ser que lo hagamos a conciencia. Cuando comprendemos algo acerca de las leyes, estas, y los principios que los rigen. Cuando sabemos de estos principios, y sobre todo cuando los demás ignoran los medios de protegerse a sí mismos. O sea, podemos de hecho influenciar en otros. Muchos estudiantes de mentalismo saben que las condiciones materiales dependen de las mentes de los demás y pueden ser transmutadas y cambiadas de acuerdo con los deseos de la persona que quiere modificar sus condiciones de vida. Voy a repetir esto porque es muy bonito. Dice, muchos estudiantes de mentalismo saben que las condiciones materiales dependen de las mentes de los demás y pueden ser transmutadas y cambiadas de acuerdo con los deseos de la persona que quiere modificar sus condiciones de vida. Se ha hecho esto tan público hoy en día que no creemos necesario mencionarlo. Miren, fíjense que lo dice en 1900, ahora es mucho más público esto, ya es mucho más difundido. Saber que uno puede cambiar su mente y con eso cambiar sus condiciones de vida. No creemos necesario mencionar los detalles, siendo nuestro propósito únicamente el de mostrar la acción de este principio
hermético que se oculta tras todas esas varias formas de operar, buenas o malas. Porque la fuerza puede ser empleada en ambas direcciones, de acuerdo con el principio hermético de polaridad. Polo negativo, polo positivo, negro, blanco, bueno, malo. Vas para un lado, vas para el otro. Justamente se conoce como el sendero de la mano izquierda, sendero de la mano derecha. Los senderos del ocultismo, ¿no? El blanco y el negro. El blanco, mano derecha le dicen al ocultismo blanco, magia blanca, y sendero de la mano izquierda, cuando escuchen eso, van a saber que se trata de magia negra, que no va con el plan divino, sino va con los deseos humanos. ¿Sí? En esta horita indicaremos los principios básicos, dicen los que se funda la transmutación mental. Muy bien, creo que por ahora al menos se tiene una noción, ¿sí? Mi interés de este video era más que nada contarles que existe esta posibilidad de cambiar la mente y con ello cambiar la energía, cambiar la materia, cambiar las experiencias, cambiar las condiciones de vida de lo que nos rodea, de lo que nos sucede, de lo que atraemos a nuestro mundo, de las personas que atraemos a nuestro mundo, del trabajo que tenemos, de la casa que tenemos, de las relaciones que tenemos, de el estado de felicidad o infelicidad. O sea que todo depende de nosotros. Yo esto lo supe en su momento cuando en realidad pasaba por muy mal situación de tipo anímica, hasta el punto que necesitaba ayuda de gente profesional porque no sabía cómo poder estar bien. Entonces, a mí cuando yo leía estas cosas, sentía la esperanza de decir, a ver si algún día podré llegar a dominar mis situaciones, mis estados mentales. No digo que hoy sea un maestro, pero siento que en estos años pasados, con la experiencia y la ayuda de los grandes seres de luz, como por ejemplo Connie Méndez, a quien amo porque ella la considero fue como una instructora mía, una maestra, mi gurú en su momento, con sus libritos tan prácticos que tienen que ver con estos principios, ¿no? Y otras obras de metafísica. Ahora quería contarles que hay un autor que es uno de los autores de este libro, que se llama Atkinson, también fue conocido como Yogi Ramacharaka, que escribió La ciencia yogi de la respiración y muchas otras obras, a principios del siglo XX. Tengo una llaga, por eso que no puedo hablar bien, y lamento porque quizá no se me entiende cuando hablo, pero espero que estar más sano en el próximo video porque no sé qué habrá sido, alguna cosita. Bueno, estaba diciendo que Atkinson es un autor que les recomiendo. La magia mental es un libro que pueden conseguir en internet, yo lo tengo. Ahora pueden buscar en YouTube a Atkinson y ahí van a encontrar un canal donde hay libros en audio. Está la vibración del pensamiento. ¡Qué libro maravilloso! Cómo describe todo, está grabado con esas voces automáticas, ¿no? Pero muy útil. Explica todos los fenómenos de cómo uno con el pensamiento va transformando las cosas y atrayendo cosas, porque es la famosa ley de atracción que está tan de moda hace un tiempo y que es muy lícito utilizarla porque son las leyes por las cuales Dios mismo configuró el universo. No estamos violentando nada, estamos siguiendo el plan del universo y ese plan es un plan positivo. Como dicen los maestros, la voluntad de Dios es el bien, la voluntad de Dios es perfección, la voluntad de Dios es luz, la voluntad de Dios es bondad, la voluntad de Dios es equilibrio, la voluntad de Dios es paz. En tanto y en cuanto uno como canal divino puede decretar, puede usar el poder de la palabra, puede usar el poder del sentimiento, el poder del pensamiento y de la acción para bajar el cielo a la tierra, para elevar las vibraciones, como dice el Kybalión, de los demás. Porque si bien uno puede decir que puede influenciar a los demás
sobre todo si estos no saben estos principios, y entonces tiene un poder. Fíjense como por ejemplo lo hizo Hitler, que era un ocultista. Él tenía influencia en las masas, pero él no lo hacía sin saber, él sabía lo que estaba haciendo. Así lo hacen todos los grandes líderes políticos y religiosos. Consciente o inconscientemente manejan estos principios y pueden influenciar con sus poderes mentales sobre la conciencia de la gente a través de la influencia positiva o negativa. Es el libro de la vibración del pensamiento, habla de la influencia positiva y negativa. Que siempre hay una actitud pasiva y una actitud activa. Alguien que manda un pensamiento y alguien que lo recibe. ¿Sí? Las personas de gran magnetismo, los líderes, son los que influencian en la gente. Así que podemos tener eso, pero es importante aclarar que hay un principio que es el sexto, que es causa y efecto. Por lo tanto, el hermetista conoce los 7 principios y no va a hacer cosas que sean malignas, que sean dañinas, que no sean éticas, que no sean justas, que no sean bondadosas, porque va a saber que todo aquello que haga tiene un círculo, por ley del círculo, va a volver sobre sí. En un momento u otro va a volver sobre sí. Como nosotros creemos en la reencarnación, sabemos que eso puede no suceder, que el círculo se extienda y no pueda volver en esta vida. Pero que no vuelva en esta vida no significa que no va a volver en alguna de las vidas. Por lo tanto, si sabemos esta ley del círculo, si sabemos la causa y el efecto, solamente vamos a tener pensamientos positivos, acciones positivas, sentimientos y palabras para poder influenciar el medio, sabiendo que eso va a volver sobre nosotros. Y esa es la famosa siembra de Jesús. Vamos a cosechar lo que sembremos. Todo lo positivo va a volver. Todo lo negativo también. Cuando vemos cosas terribles sucederle a la gente y sentimos que es azar, o que Dios no existe, o que Dios es malo, o que es la justicia o la voluntad de Dios, lo que no sabemos es que en realidad este es un juego que tiene reglas. Cuando vos jugás a un juego no te enojás si te aplican la regla, porque vos sabés que esas son las reglas, ¿sí? Como puede ser las cartas o donde estés jugando, al fútbol, si vos lastimás a un jugador o agarrás la pelota con la mano, te van a colocar una tarjeta, y si lo volvés a hacer te van a echar. Es decir, esas son las reglas, vos no la podés violentar. El universo tiene reglas, es la ley, pero no es la ley humana, es la ley divina, es la ley que va más allá de las opiniones. Es así. Vos podés patalear, podés gritar, podés pedir un abogado, pero es así, va a funcionar así. Entonces esa ley, que es la ley del karma y la ley de la reencarnación, va a hacer que vos tengas que vivir en vos lo que hiciste. Eso lo saben los budistas, todos los budistas lo saben, todos los hinduistas lo saben, todo Oriente lo sabe. Y ahora Occidente lo está sabiendo también, porque tiene la metafísica y estas enseñanzas que te explican que todo vuelve. Y el cristiano lo sabe porque sabe del infierno y sabe del cielo. ¿Y qué es el infierno y el cielo? Bueno, mi creencia personal y por lo que yo estudié de estos conocimientos, este es el infierno, el mundo. ¿Sí? La teosofía dice Blavatsky lo dice en la clave de la teosofía, que cómo sufrís vos lo que haces, acá lo sufrís, acá, en el mundo material, desde que nacés, o antes de nacer, incluso en la panza, en el vientre de la madre, de la placenta, digamos. Entonces vos ahí vas a vivir, ahí vas a recibir con una regulación, no vas a recibir todo de golpe porque no podrías, vas a recibir lo que te toque como aprendizaje, como transmutación mental, porque ¿qué es el sufrimiento si no es eso? Es una catarsis, es un proceso de impacto emocional que te hace despertar o adormecerte más según tu decisión. Vos vas a decidir qué hacer con ese sufrimiento. ¿Sí?
¿Qué les parece? Tiene sentido la vida, ¿eh? Cuando vos ves esto, la política, la historia, la ciencia, todo queda chiquito. La cosa es que hay una mente divina mucho más grande que la mente humana. Infinita. Infinitamente inteligente. Que todo lo hizo tan perfecto, que vos lo podés observar en la naturaleza, en tu propia constitución física. Y si está en lo físico, y si está en la naturaleza, y si está en todo lo visible, hasta en la sociedad misma se manifiesta. Y si lo ves, ¿cuánto será que no ves? Que está más, pero que sigue siendo un orden inteligente, no un caos, no una casualidad. Y si yo conozco esto, soy libre. Que es el gran problema de la humanidad. La humanidad es esclava de su ignorancia. El conocimiento no solo es poder, es libertad. Permite liberarte. Por eso hago esto. Para eso hago los videos. Podemos crear el futuro. Y saben, no hay límite. There's no limit. No hay límite para el nivel de expansión de la conciencia y la transmutación mental. Este cuerpo ha de ser transmutado. Fíjense que Jesús dio el ejemplo en la transfiguración, en el proceso de muerte. ¿A qué? A la conciencia humana, para nacer en la conciencia divina. Murió como Jesús, pero renació, resucitó como Cristo. Es decir, se transformó en el hombre divino, ¿sí? Que es lo que han hecho todos los seres ascendidos, todos los maestros, todos los que han pasado por el sendero. Los mismos pasos. Finalmente, la liberación final, la ascensión, el nirvana, el momento en el cual ya no hay nada que te apegue y que te ate al mundo material. Y se asume, se asciende, se hace la asunción, como también la hizo María y tantos seres, en cuerpo de luz, en un cuerpo mucho más real que este cuerpo. El gran error es creer que este mundo es real. Este mundo es pasajero, está hecho de nada, está hecho de humo. Lo mismo que el astral. Recién en los planos superiores, a partir del mental, relativamente, para nosotros, se manifiesta un poquito más de realidad, un poquito más de sustancia, un poquito más de permanencia. ¿Qué es realidad? Lo que permanece, la sustancia es lo que está por debajo, más allá de los cambios y accidentes, más allá del tiempo, más allá del espacio. Las ideas eternas, divinas, decía Platón. Él lo enseñó todo, el gran hermetista Platón. Él enseñó el mundo de las ideas, el mundo mental. Es un mundo perfecto, maravilloso, bellísimo. Y no es monótono. Es un lugar donde hay todo belleza, todo perfección, todo maravilla. Donde Dios se recrea y se manifiesta en forma más con mayor fuerza, con mayor presencia. Acá su luz llega tenue, llega a través del sol, que es su manifestación, y de las ideas de los hombres y de la belleza de la naturaleza, pero no llega con toda la luz que llega a los planos superiores, donde no tiene nada que la frene, donde no está el hombre con sus energías empañándolo todo. Y chicos y chicas, hasta aquí llegué en este video, que me extendí un poco demasiado. La próxima vez vamos a ver el todo. Vamos a ver a Dios. Así le llaman los hermetistas a Dios. No es una persona, es el todo. ¿Cómo? ¿No hay nada afuera? No, es todo. ¿Pero qué? ¿Estas cosas? No, todo. El todo. Esto que hay acá es simplemente un pensamiento del todo. El todo es más. El universo es solamente un pedacito, una idea, algo que ha nacido de esa cosa infinita
e imposible de pensar, que escapa, que es el todo. Y de eso voy a hablar en el próximo video. Y con esto me despido. Les agradezco. Copien y peguen esta dirección del video. Compártanla. Compartan. A ver si a alguien le sirve esto, a ver si a alguien le ayuda. Pónganlo en Facebook, pónganlo en las redes, en Twitter, en Google, en donde quieran. Pongan me gusta, porque esto ayuda a que se difunda. Comenten. Y seguimos en el cuarto video hablando de Dios, el todo, la mente universal. ¿Qué es? ¿Y por qué es tan importante saber que existe y que de su realidad conocer sus consecuencias? Gracias.